Buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo González y hoy vengo a hablaros de la nueva charla sobre el curso de Perinatología 2024 que he hecho juntamente con Aurelia, la enfermera de la unidad de maternidad. Hoy hablaremos de las curas del cordón umbilical y del manejo de la onfalitis neonatal. Entonces, la ruta de la charla que vamos a seguir es la justificación y la importancia que tiene esta patología, su incidencia, qué recomendaciones previas teníamos, qué estrategias a día de hoy hay para la cura del cordón umbilical, las analizaremos y veremos la evidencia que hay detrás de todas ellas, daremos 5 pinceladas de la onfalitis neonatal y, por último, nos llevaremos algún mensaje para casa. Primero de todo, la justificación. ¿Por qué hablamos hoy de la relevancia de este tema, ¿no? He cogido estas dos reviews, sobre todo del Pediatrics del año 2016, donde nos dice la importancia del pinzamiento del cordón umbilical para separar, ¿no?, las dos circulaciones del recién nacido. Como segundo punto, te comenta que el cordón umbilical debe ser cortado por un utensilio estéril con exposición del muñón, que el cordón umbilical se suele desprender en torno a la semana de vida más o menos y que pasa por una fase de secado y por una fase de momificación, que tiene como factores la exposición al aire ambiental, la degradación mediada por células fagocíticas y la colonización de este muñón por bacterias exógenas. Como cuarto punto, este tejido que va perdiendo la vida se desvitaliza, se coloniza y puede haber crecimiento de bacterias patógenas, que es lo que llamaríamos más adelante la onfalitis. Que el germen más frecuente de esto es el Staphylococcus aureus, seguido de los propios del canal del parto, y que la relevancia de este tema es que puede comprometer la vida del recién nacido, en el caso de que se complique en forma de celulitis, de fascitis y por último de sepsis. Vale. Comenzaremos hablando de la incidencia. La incidencia, he cogido este artículo del 2011, que es un artículo que tiene en cuenta casi 7.000 nacimientos del 2004 al 2007 en Pakistán, donde tienen una tasa de onfalitis de 1 de cada 5 bebés, es una tasa altísima, llegan a tener onfalitis en diferente gravedad. Pero me gustaría que observarais sobre todo en el formato más grave, llegan a tener casi 1 de cada 10 bebés, una onfalitis asociada a sepsis. Teniendo en cuenta, porque la infección va en función de la higiene del entorno y de los cuidados que apliquemos. En estos países con una renta baja, en el que la gran mayoría de nacimientos pueden ocurrir de forma domiciliaria, es donde más frecuente vemos las formas más graves. Y es que el artículo te dice que por cada 1.000 recién nacidos que tenía, más de 217 bebés iban a tener una onfalitis y que de estos, la gran mayoría podrían ser graves. Por lo tanto, no es una cosa desdeñable y es una cosa a tener en cuenta. En lila y en amarillo os pongo una cita de la guía B, que es una de las guías que usamos en infectología pediátrica y que en el año 2021, que es donde se actualizó la estrategia del manejo de la onfalitis, nos pone que cada vez más en países de renta alta está aumentando esta tasa de partos domiciliarios y que tenemos que tener en cuenta estos partos planificados, ¿vale?, para el tema de las curas del cordón umbilical. ¿Qué más he querido destacar? Pues sobre todo del Pediatrics, ¿no? En función, lo que decíamos, de la higiene del entorno y de los cuidados aplicados, tenemos una tasa de onfalitis o no. En los países de renta alta, en los países de mayor nivel de recursos, tenemos una tasa, según cómo defines onfalitis, muy baja y que en nuestro entorno, como puede ser España, las formas más graves son muy infrecuentes. De hecho, en el artículo de abajo te concluye que la onfalitis es un importante problema de salud pública en países con pocos recursos donde la incidencia puede ser muy alta, que actualmente es un tema muy activo en investigación clínica, tal y como podéis observar en el cuadrante inferior derecho, que es una búsqueda de este pasado martes, donde cada vez más se está estudiando qué régimen antiséptico se puede usar en la cura del cordón umbilical y cada vez, como vais viendo, cada vez hay más estrategias o más investigación, ¿no? Que es un tema que está muy arraigado a las creencias y a las costumbres que tenemos y que hay muy poca uniformidad en cuanto al criterio de definición de onfalitis y de la cura del cordón, como iremos viendo. ¿De dónde venimos? Pues venimos del año 1998, donde Google se mostró como primer motor de búsqueda en Internet y donde la OMS publica sus primeras recomendaciones en cuanto a la cura del cordón umbilical. Desde entonces ha llovido bastante y en 2013 ya la incluye dentro de una recomendación más fuerte con una evidencia de calidad moderada, donde
te concluye que la cura del cordón umbilical, la cura en seco, está recomendada para todos los países con una renta alta, con una tasa de mortalidad neonatal baja, y que la clorhexidina quedaría apartada en aquellos países con una renta baja, pero con una alta tasa de mortalidad, que te la concluye como 30 muertes por cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Pero realmente estamos haciendo lo que las recomendaciones de la OMS nos dicen? Pues he hecho una búsqueda bibliográfica y ahora vamos a ver si se está haciendo, ¿no? En este artículo del Journal Mater Fetal Neonatal nos dicen que, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Eslovenia, que sí que se están haciendo en todos los centros pediátricos de nivel tanto primario como secundario como terciario de Eslovenia, se están cumpliendo estas recomendaciones. Que, sin embargo, en estudios más antiguos, como en este de archivos de pediatría del año 99, que valora 57 maternidades de todo el sur de Francia, se valoran 6 grupos diferentes de antiséptico y 17 preparaciones comerciales distintas, donde la gran mayoría se asocian unos con otros, que el antiséptico más usado fue la eosina en este caso, el alclol, la clorhexidina, y que se usaron otras combinaciones o otras soluciones como puede ser la plata, el alcohol yodado, la povidona yodada. Y actualmente, ¿qué estrategias tenemos para cuidar el cordón? La principal, la que más incidiremos hoy, la que ha incidido Aurelia en el vídeo, que es lo que más usamos y es la recomendación más fuerte, es la limpieza del muñón con agua tibia, jabón neutro y su secado posterior. Es verdad que hay otras medidas añadidas que habitualmente solemos recomendarlas o solemos indicarlas, pero no hay evidencia a día de hoy sobre ellas, como pueden ser cubrir el muñón umbilical con una gasa limpia, exponerlo al aire por fuera del pañal, evitar la inmersión. Todo esto son cosas que hacemos habitualmente, pero que a día de hoy no existe una calidad de evidencia fuerte sobre estas medidas. ¿Qué antisépticos, desinfectantes y otros métodos conocemos para la cura del cordón? Pues bueno, hay muchísimas cosas que podemos usar, desde el alcohol de 70 grados, la clorhexidina en sus diferentes formulaciones y formatos, ya sea acuosa, en gel, en polvo. De desinfectantes, quiero remarcar uno que usan o que se usaba mucho en Estados Unidos, que es el colorante triple, que aquí os pongo la foto, donde hacen mucho hincapié en este tipo de colorante que mezcla 3 soluciones diferentes de desinfectantes. Tendríamos la povidona, el ácido salicílico, y como métodos marginales, sobre todo que están basados en algo cultural, se usa frecuentemente en Asia y en África, como pueden ser mezclar hierbas, el uso de ceniza, la leche materna sobre el cordón umbilical, que veremos que cada vez más está cogiendo cada vez más importancia, sobre todo en este tipo de zonas del mundo, y aceites de distinto origen. Importante, este método marginal sobre todo tiene riesgo de una infección por Clostridium tetani, y esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, de todo lo que he explicado, ¿qué hay de evidencia respecto a todo esto? La Cochrane, que es una base de datos súper fuerte, en 2004 lanza su primera review, donde incluye 21 estudios hasta este año, incluye solamente países desarrollados y compara la cura en seco contra el alcohol, la clorhexidina, la plata y el colorante triple que os he mencionado de Estados Unidos. ¿Y qué concluye en relación al uso de antisépticos o de antibióticos versus la cura en seco? Pues que usar estos no se traduce en una reducción de la infección del cordón umbilical, pero sí en un desprendimiento del cordón más tardío, o sea que si usamos antisépticos el cordón caerá más tarde y eso tendrá sus consecuencias que después ya veremos. La limitación de esta review, que es una primera revisión sistemática y que faltan estudios en países con menor nivel económico, pues bien, lo aceptó y en 2013 reunió toda la información e incluyó 13 estudios no incluidos en esta review del 2004. Incluyó 10 países asiáticos de bajos recursos. A la derecha os pongo 2 artículos que fueron de los más fuertes en esta review de la Cochrane y concluyen que hay una reducción significativa de la mortalidad y de la oncefalitis con el uso de la clorhexidina, pero solamente en países con renta baja. Este efecto no se mantenía en países más avanzados. Bien, ¿qué nos dice la evidencia más actual de los últimos 5 años? Pues cada vez más se están hablando de los posibles beneficios del uso de la clorhexidina respecto a la cura en seco. ¿Pero es del todo cierto? Pues bueno, vamos a mirarlo. He mirado 3 de los últimos metaanálisis que hay que concluyen
hay 14 estudios que investigan casi más de 86.000 recién nacidos, una N bastante grande, donde solamente hay 3 estudios en países desarrollados con un nivel alto de recursos. Y las conclusiones son similares a lo que se venía diciendo. La clorhexidina sí, solamente en países de menor renta donde reduce la incidencia de oncalitis. Y aquí se añade una coletilla, y es que si hay un parto domiciliario que no está programado, este efecto es aún mayor, incluso reduce la mortalidad de estos bebés. Estos efectos en un país con un alto nivel de recursos no se mantiene, no hay evidencia de esta intervención. Lo último de lo último, y es que la última revisión sistemática que hay es de países de nivel de ingreso medio alto y compara las mismas estrategias y que concluyen igual, que el tiempo de desprenderse el cordón es superior en aquellos donde se aplicó un antiséptico, no la cura en seco, y que no hay evidencias, no hay diferencias, en términos de oncalitis, que la cura en seco no es inferior al uso de la clorhexidina, por ejemplo, en la prevención de oncalitis, y que la mediana de tiempo en que caiga el cordón es peor en aquellos que se usa clorhexidina versus la cura en seco, a favor de un día hacia la cura en seco. Cambiamos un poco del entorno y vamos a mirar el cuidado umbilical en aquellos bebés que precisan estar ingresados. En estos aún, pues la evidencia está aún más limitada porque los estudios son más limitados. Inicialmente arriba, en un estudio de Estados Unidos, del Journal Perinatology del 2004, nos incluye 109 prematuros de menor de 34 semanas, donde vamos a aplicar una aplicación de alcohol a 70% versus una cura en seco, y que se demuestra pues, que hay un retraso en la caída del cordón cuando se cura con alcohol. Sin embargo, no hay diferencias en la tasa de infección uno contra otro. Vemos la parte de abajo ahora. Nos vamos a la India, 2013, que miran básicamente lo mismo. Van a aplicar el uso de clorhexidina versus la cura en seco. ¿Y en dónde? En 140 bebés, que son prematuros mayores de 32 semanas, que están ingresados más de 5 días. ¿Y que ven? Que en este país subdesarrollado hay una menor incidencia de sepsis, que hay una caída más temprana del cordón con el uso de clorhexidina, pero que los cultivos no hay diferencias. ¿Qué protagonismo está cada vez más cogiendo la clorhexidina? Pues a favor de que hay una menor colonización del muñón, que está reduciendo la incidencia de oncalitis en entornos donde esta complicación es frecuente y que cada vez más está demostrando una reducción de la mortalidad en áreas donde hay una alta tasa de partos domiciliarios. La actualización del 2013 de la OMS afirma, ¿no?, que el uso de la clorhexidina en área de alta mortalidad neonatal y en un alto porcentaje de partos domiciliarios, ¿vale?, que este efecto no está siendo evidenciado en países con más recursos y que todo ello concluye que un mejor cuidado perinatal va a ser igual a una tasa muy baja de oncalitis y que el efecto antiséptico de la clorhexidina no se va a traducir en un beneficio clínico en este tipo de ambiente. Por último, y más artículos a favor de lo que comento, que la colonización del cordón va a influir mucho en su desprendimiento, que si usamos clorhexidina, esta clorhexidina va a influir mucho en la colonización y esto va a favorecer el retraso de la caída del cordón, que puede ser que estemos seleccionando gérmenes con mayor potencial invasivo cuando usamos clorhexidina, que a día de hoy hay falta de certeza de la inocuidad de este producto porque se han documentado absorción a nivel sistémico y se desconoce a día de hoy el efecto tóxico que puede tener en el bebé y que además aporta un coste económico añadido versus la cura en seco. Por último, para acabar el análisis de la evidencia, he querido incluir estas dos fotos, esta y la siguiente de la página de Vigon, que me ha gustado mucho, sobre qué producto elegir para la desinfección del cordón, donde te habla de diferentes estrategias. La primera de todas, la cura en seco, otras te dice que básicamente se está abandonando su uso y te remarca una vez más el uso de leche materna en países subdesarrollados, pero que se necesita cada vez más evidencia para su recomendación. También os pongo el protocolo de cuidado del cordón que incluyen ellos, ¿vale? Aunque ya Aurelia os lo ha explicado en el vídeo. Y os quería comentar que nuestras recomendaciones también recogen las curas del cordón umbilical, que Aurelia os habrá explicado con mucho detalle y mucho detenimiento, y que estamos desarrollando seguramente para el año 2025 o verano 2024, enero 2025 en este impasse,
Una nueva sección del Curas del Cordón, donde tengamos un código QR y podáis tener el vídeo que ha hecho ella junto con todas las enfermeras del área de maternidad y podáis visualizar fotos de lo que es una onfalitis, de la gravedad y de la cura realmente, cómo se realiza en domicilio. Por lo tanto, las recomendaciones de qué cura tendríamos que tener en el cordón umbilical es que a favor de la cura en seco es la estrategia más adecuada en nuestro entorno, donde hay una tasa de onfalitis baja o muy baja, que el uso rutinario de la clorhexidina solamente está indicado en países donde tengan una tasa elevada de onfalitis, que no es el nuestro, y donde haya una muerte neonatal elevada, una tasa de muerte neonatal elevada. Que todos aquellos bebés que ingresen, no hay evidencia en términos tanto de seguridad ni beneficio el uso de algún tipo de antiséptico, véase clorhexidina, alcohol, etcétera, etcétera. Vale. Hasta aquí el análisis de la evidencia que teníamos y ahora os vengo a presentar un estudio que hemos llevado a cabo en la unidad neonatal, que os voy a presentar algunos resultados preliminares que no está publicado aún y que, bueno, os voy a comentar 3 o 4 cosas que me han llamado la atención y que están pendientes de publicar. Es un análisis que hemos hecho, un estudio descriptivo, retrospectivo, de los últimos 10 años, teniendo en cuenta qué tipo de bebés han ingresado con onfalitis neonatalia. Hemos tenido en cuenta pues, muchos aspectos, como podéis ver en el Excel. Hemos tenido en cuenta desde el año 2014 hasta el año 2024, donde podemos ver a la izquierda de la pantalla que el mayor número de ingresos lo hemos tenido en este último año y estamos investigando el porqué, ¿vale? Que desde el año 2013-2014 ya empezamos a hacer en este hospital las curas en seco, tal y como hemos dicho en la recomendación de la OMS, y que sí, lo que hemos visto es que hemos triplicado el número de ingresos en este último año y no sabemos muy bien por qué. Que la edad de ingreso en estos últimos 10 años ha sido con una media de 5 días, pero que hay mucha variabilidad. Que la edad gestacional media es de 39 semanas, pero los niños que más nos han ingresado, la moda de este caso sería los de 41 semanas, y que el peso al nacimiento de media serían en torno a los 3 kilos. ¿Qué curas han recibido los niños que nos han ingresado? ¿Qué curas han recibido en domicilio? La grandísima mayoría, con agua y jabón. Es verdad que antes del 2017 no está codificado ni descrito en ningún curso clínico por tema informático del SAP. Y hemos mirado si todos recibieron antibiótico endovenoso al ingreso, donde la grandísima mayoría, excepto un niño, que de los ingresos, el resto recibieron todos antibiótico endovenoso. El antibiótico endovenoso, después os lo explicaré mejor, pero sobre todo elegimos antibiótico, una penicilina antiestafilocócica, como puede ser la cloxacilina, y un aminoglicósido. En este caso hemos ido comprobando qué dosis y si se han recibido o no este tipo de antibiótico. La gran mayoría han recibido este antibiótico en 19 de 21, en diferentes dosis, tal y como indica nuestra guía de dosificación neonatal, ¿vale? Dependiendo de la edad gestacional y de la edad cronológica. En el uso de gentamicina exactamente lo mismo, solamente 2 pacientes no recibieron la administración de antibiótico endovenoso y también tiene en cuenta la edad gestacional y la edad cronológica. Y también hemos tenido en cuenta si se han usado otros antibióticos endovenosos. De los 2 niños que no recibieron antibiótico endovenoso, usaron otros antibióticos que después veremos, y de los que sí recibieron, aparte hubo otros 2, que uno recibió vancomicina y otra fue una sepsis vertical con una sospecha de una infección por virus. Vale, pasamos a otro tema, que es la controversia con la duración del antibiótico. Tal y como veremos más adelante, lo más recomendado es que estén 10 días de tratamiento antibiótico, pero cada vez más estos metaanálisis tienden a que si hay una buena respuesta y el germen que aislamos en el hemocultivo, en el exudado, es sensible y el niño está yendo bien, cada vez más la tendencia es a pasar a un medicamento vía oral y poder ir a domicilio, ¿vale? Por lo tanto, la media que hemos encontrado en estos ingresos que hemos tenido durante los últimos 10 años, pues varía entre una semana y 10 días. ¿Han recibido antibiótico oral al alta? La gran mayoría no, porque la gran mayoría, ya como decía antes, han asumido la administración de 10 días endovenoso. Solamente en aquellos que fueron antes, pues sí que se le puso antibiótico vía oral.
¿Y qué antiséptico hemos usado en la unidad neonatal cuando han ingresado? Pues aquí hay muchísima discrepancia, desde agua y jabón, mezclada con alcohol, solamente alcohol, lo curábamos con argenpal, clorhexidina de todo tipo, mil cosas. Durante estos últimos 10 años ha habido muy poca uniformidad en las curas que hemos tenido en la unidad y que creo que es una medida importante a la hora de unificar criterios en nuestra unidad. ¿Qué resultado hemos tenido en nuestros exudados umbilicales? Pues tal y como dice la bibliografía, ¿no? La evidencia, sobre todo E. coli, Staphylococcus aureus y Faecalis, ¿no? Que son los principales. Hemos tenido otros bichos más feos, más infrecuentes, pero los principales son estos. ¿Hemos tenido alguna sepsis? No hemos tenido ninguna sepsis, no hemos tenido ninguna onfalitis complicada, ¿vale? Y hasta aquí yo creo que los resultados preliminares son estos. Ahora pasaremos a hablar de 5 pinceladas del manejo de la onfalitis neonatal. Y es que la onfalitis neonatal se define como un proceso infeccioso del muñón umbilical, del tejido que lo rodea y de estructuras intraabdominales. Que es una emergencia por su rápida progresión a una fascitis, una necrosis y una enfermedad sistémica en forma de sepsis, y que la fisiopatología es que se cicatriza el espacio que hay entre el cordón umbilical necrosado y la pared, sobre todo predominando los polimorfonucleares. Que puede haber una separación normal y que aquí se acumule tejido que puede simular material purulento y diagnostiquemos de forma errónea una onfalitis, y que el muñón pasa por una fase fisiológica de cicatrización, pero que puede ser un sitio de entrada para la infección. A mayor número de días de este muñón, mayor probabilidad de infección. Y que todo este tejido que va perdiendo la vida promueve un crecimiento muy rápido de bacterias. La etiología es multimicrobiana, puede ser que esté colonizada por bacterias no patogénicas, y que la OMS ya te comenta, ¿no?, que el 25% de las muertes neonatales están producidas por una infección, teniendo en cuenta como vía de entrada el cordón umbilical, y que la gran mayoría de ellas ocurren durante la primera semana de vida. Que la infección suele ser polimicrobiana, como más frecuente los que ya hemos comentado, el aureus, el estafilococo, el enterococo coli, el enterobacteria coli, perdón, piógenes, la Klebsiella, que si tenemos algún factor de riesgo tipo coriamnionitis, pues hemos de pensar en otras bacterias no tan comunes, y que hay una serie de factores de riesgo donde os añado abajo la importancia del parto domiciliario que no planificamos y de las curas inapropiadas del cordón. Que cuando tenemos una onfalitis tenemos que estar en alerta en varias cosas, y es que puede ser una manifestación de una alteración inmunológica, la gran mayoría de veces, o la que más nos ha de llamar la atención, es el déficit de adhesión leucocitaria, que es una enfermedad de herencia autosómica recesiva que va con leucocitosis, se cae tarde el ombligo, desarrolla una onfalitis, hacen otras infecciones de forma muy recurrente. Que tenemos que tener en cuenta que también puede haber detrás una neutropenia o inmunia neonatal, y que puede haber también alguna normalidad anatómica en formato de una persistencia del conducto onfalomesentérico, algún quiste de uraco o incluso un uraco persistente. ¿Cómo se diagnostica una onfalitis? Pues el diagnóstico es clínico. Te puedes apoyar en datos de laboratorio en toda onfalitis neonatal no complicada, donde pediremos un hemograma, una bioquímica, sobre todo con reactantes de fase aguda, un cultivo de sangre y un cultivo de exudado. Y luego habría otros marcadores, otras pruebas que podemos hacer, pero en el caso de que tengamos una onfalitis complicada, que después lo veremos. ¿Qué clínica presenta la onfalitis? Un eritema, el edema del cordón, que esté más calorado, que tenga signos flogóticos, que esté incluso indurado, y que pueda presentar una secreción purulenta de la zona del muñón, que huela mal, y que incluso sangre por un retraso en la trombosis de estos vasos umbilicales. Tenemos que tener en cuenta que puede haber signos de una onfalitis complicada en forma de sepsis, de alteración del control térmico, letargia, cambios en la alimentación, afectación del estado general. En algún artículo del Pediatric, de la revista de infecciosos pediátricos americana, he encontrado que se estadia en 4 grados, pero es verdad que no se usa. Pero por si lo oís en algún sitio, hay 4 grados. El primero es la infección en sí del tejido conectivo umbilical, más una secreción purulenta, que se llama funositis. El segundo grado sería la asociación de la celulitis de la pared abdominal,
El grado 3 sería ya cuando pasamos a nivel sistémico con datos de sepsis, de shock, y el cuarto grado cuando ya se extiende a la fascia y al músculo. Que en estos casos es cuando está indicada la prueba de imagen en forma de ecografía, de TAC o de resonancia para apoyar o descartar, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial de lo que puede estar pasando. ¿Qué pruebas complementarias pediremos en función de si es una onfalitis complicada o no? En el caso de que sea una onfalitis normal y corriente no complicada, lo que os he comentado, una analítica con un hemocultivo y un cultivo de sudado umbilical. En el caso de que tengamos algún tipo de complicaciones, cuando pediremos una coagulación, valoraremos hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo y valoraremos hacer alguna prueba de imagen. Tratamiento que vamos a poner, pues sobre todo van a ir contra cocos gram positivos y bacilos gram negativos. La duración, lo que os he comentado antes, habitualmente son 10 días endovenosos, pero todo depende cada vez más. Los últimos estudios dicen que depende del estado del paciente y de la respuesta inicial al tratamiento que ponemos. Que lo más habitual es poner una penicilina con un aminoglicósido, que se puede sustituir esta penicilina antiestafilocócica en formato de cloxacilina por vancomicina si hay un áureo resistente a la meticilina, que se puede sustituir este antibiótico inicial en el caso de que sospechemos un anaerobio o de que tengamos una corio confirmada y que no hay evidencia a día de hoy sobre el tratamiento tópico versus he encontrado en algún artículo que hay centros que sí usan antibióticos tópicos en casos de onfalitis no complicada, que lo que hacen es recoger cultivos superficiales de sudado umbilical y de hemo e inician tratamiento tópico como pirocina o ácido fusídico. Si este cultivo es positivo y sensible al tratamiento que están haciendo con un hemo negativo, le siguen dando tratamiento tópico durante una semana o 10 días. Pero es verdad que esta pauta hay mucha controversia y muy poca evidencia de que se esté usando. Por lo tanto, a día de hoy lo que sí hay evidencia es de que se ha de tratar con antibiótico endovenoso. ¿Con qué? Pues con la cloxacilina tal y como os he comentado antes, que dependiendo de la edad gestacional y de la edad cronológica puede ser a una dosis u otra, al igual que la gentamicina, y que desde hace ya un par de años en la unidad neonatal tenemos un protocolo de monitorización farmacocinética de estos fármacos. Recordar que la gentamicina, si tenemos que cumplir 10 días de tratamiento endovenoso, se puede hacer un análisis de la farmacocinética que tiene en el bebé, que hemos desarrollado un registro de monitorización de estos fármacos, que aquí tenéis la tabla para cumplimentar y enviar a farmacia. Y, por último, que el tratamiento antibiótico antimicrobiano empírico puede ir dirigido dependiendo de la sospecha clínica que tengamos y que la elección del antibiótico, según el agente que aislemos, pues va a cambiar. Por último, toda la bibliografía que he usado de todos los artículos por si queréis revisar alguno. Y para llevarnos a casa que la cura en seco es la estrategia más adecuada en nuestro entorno, que el uso rutinario de clorexidina solamente estaría indicado en entornos donde hay una incidencia, una tasa de onfalitis alta y una muerte neonatal también, que en aquellos bebés que precisen ingresar, que no hay evidencia de que podamos usar un antiséptico en términos de seguridad y beneficio, que antes de que se vayan a casa, tanto aquí en la unidad neonatal como en maternidad, que debemos explicar con mucha cura el vídeo de la cura umbilical, ¿vale? Con ayuda del díptico de la unidad neonatal, que ante una onfalitis que ingresa no complicada no será necesario el estudio de pruebas de coagulación, punción lumbar, pruebas de imagen y que siempre tenemos que recoger cultivo de exudado y un hemocultivo. Que se nos tiene que encender una bombillita que cuando tengamos una onfalitis neonatal estemos pendientes de que pueda haber otras entidades debajo de esta infección, que el tratamiento endovenoso inicialmente va a ser con la cloxacilina y el aminoglicósido y que esto se podrá ajustar después dependiendo del antibiograma y de la respuesta que tenga. Que la dosificación de estos fármacos va a depender de la edad gestacional y de la edad cronológica y que estamos recogiendo, que estamos monitorizando a nivel farmacocinético estos fármacos con ayuda de farmacia. Por nuestra parte, por mi parte nada más, espero que os haya gustado y os haya despertado interés en la sesión y en breves tendréis disponible el examen de este tema, de esta unidad, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos.